Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar con este primer espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 2. Es decir, ya tuvimos la oportunidad de conocer sobre aspectos generales del módulo número 13. Han tenido la oportunidad de leer de los temas sobre los que se trabajan durante este módulo número 13, de delimitar porque estamos hablando de algunos temas que son muy extensos. Son muy extensos, pero que en el módulo 13 no los vamos a abarcar todos, únicamente vamos a abarcar algunos temas básicos sobre economía y sobre dinámica de la población. Entonces, es importante que vayan delimitando e identificando cuáles son esos temas de los que vamos a hablar durante todo este módulo número 13. La primera semana, por ejemplo, hablamos acerca de la demografía y de que esta área del conocimiento se encarga de analizar las variaciones de la población con apoyo de las matemáticas. Hicimos algunos ejercicios en las actividades para identificar la importancia que tiene el hecho de el impacto que tiene el crecimiento y por qué es importante hacer una proyección de la población, ¿no? Tuvieron la oportunidad de reflexionar y de argumentar sus conclusiones con apoyo de las actividades, de los resultados y de los procedimientos que llevan a cabo en cada una de sus actividades. Entonces, no sé qué les ha parecido, me gustaría escuchar sus opiniones, qué sienten que les ha faltado, cuáles son las áreas de oportunidad que tienen y qué es lo que les ha parecido en general el módulo hasta el momento. A ver, ¿quién inicia? A ver, Karen. Bueno, bueno. Es las conclusiones. En efecto, me parece que las conclusiones es uno de los aspectos que no únicamente se les dificulta a ustedes, inclusive a algunos profesionistas se les hace complicado todavía el hecho de redactar lo que observan derivado de la realización de algún trabajo. Es algo con lo que debemos trabajar, no únicamente en un módulo o en una semana, sino es algo con lo que continuamente debemos estar tratando de identificar las áreas de oportunidad y las fortalezas. Recuerden que en el aula virtual tenemos algunas actividades en las que ustedes pueden apoyarse para mejorar lo que son sus conclusiones. Realmente yo siento que muchas veces más es el miedo de redactar algo y de que pues no sepamos cómo hacerlo y preferimos entonces retomar algo que ya está en el Internet y hacerlo pasar como propio o retomar algunas ideas. En este módulo de matemáticas sí podemos tener información, de hecho hay que buscar información sobre lo que está aconteciendo, pero de toda esa información de la que nos vamos a nutrir, vamos a tratar de explicarlas con nuestras propias palabras, inclusive vamos a hacer uso de la misma actividad que estamos desarrollando en esa actividad. Recuerden que extraemos una parte de la realidad para realizar un ejercicio didáctico donde concluyamos, donde hagamos operaciones, donde identifiquemos modelos matemáticos y de todo eso que hacemos podamos emitir una conclusión, ¿no? Entonces, es importante analizar lo que es la misma actividad. En la misma actividad vamos a identificar las consecuencias que tienen los diferentes aspectos de la dinámica de la población. Algunos ejercicios, ¿cómo qué ejercicios, Ingrid? ¿O por qué? ¿Cuál es la dificultad? Esto es importante porque les ayuda a ustedes a identificar las áreas de oportunidad que tienen. Si algo les causa trabajo o dificultad para poder realizarlo, significa que deben trabajar en ello, pero deben identificar con claridad
qué aspecto es el que se les está dificultando. Recuerden que nadie mejora si no identifico qué parte es la que debo mejorar. Si identifico qué parte es la que debo mejorar, puedo enfocarme en tratar de encontrar alguna forma en que yo pueda sortear ese aspecto, ¿no? Si no identifico qué estoy haciendo mal, va a ser muy difícil que pueda mejorar. Ok, ahorita vamos a ver. Siento que hacer un celular. Recuerden, bueno, no sé, Ingrid, en qué. Yo sé que utilizar un celular para hacer algunas actividades es complicado, no tiene la misma facilidad que hacerlo con una computadora donde pues hay un teclado y el teclado de alguna forma nos permite hacerlo más fácil o las herramientas con las que cuentan, por ejemplo, la hoja de cálculo, muchas veces es más fácil hacerlas en una computadora utilizando un teclado que hacerlas en un celular, que sí me parece un poco más complejo. Pero recuerden que con el correo institucional ustedes tienen acceso a algunas herramientas, por ejemplo, a los docs de Google, y en ellas hay una hoja de cálculo. O también tienen acceso a un Office, pero recuerden, este Office únicamente es en línea. No pueden descargar los programas, pero les puede ser de utilidad porque si de alguna forma ya conocen estas herramientas, al hacerlo en el celular, pues básicamente es lo mismo que hacemos en una computadora. ¿Mm? Inclusive, no, bueno, no sé, hay celulares los cuales se les puede adaptar un teclado y de esta forma hacerlo. Creo que esa es la parte como que más laboriosa, ¿no? Yo he intentado o muchas veces, bueno, igual hacer algunas operaciones matemáticas en el celular y he podido hacer algunas, pero sí siento que me lleva un poquito más de tiempo. En el teclado, pues es como un poco más fácil. Pero bueno, son estrategias que uno va diseñando, conectarle un teclado, por ejemplo, el celular, hay que aceptan el hecho de poder conectarle un teclado y escribir en ello, ¿no? Pero sí, sin lugar a dudas, estoy de acuerdo que es un poco más complejo hacerlo. Bueno, me da gusto que tengamos esta dinámica porque puedo identificar algunos aspectos que, pues, a ustedes de alguna forma se les complica. Eh, recuerden que yo les sugiero que leamos las actividades. En las actividades podemos identificar qué es lo que vamos a hacer. Eso es importante, identificar qué es lo que tengo que hacer, qué conocimientos tengo que tener para poder hacer lo que me están solicitando. Y una vez que identifique qué debo saber, pues me voy a leer los recursos para enfocarme en aquellos aspectos que debo dominar. En los recursos se habla en términos generales de la información, ¿no? Pero siempre es importante que cuando esté buscando información me centre en los aspectos que quiero saber. En términos generales, sí necesitaría conocer de todo porque forma parte del conocimiento general, saber de dónde viene lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, sí les sugiero que se enfoquen en aquellos aspectos que les van a ser de utilidad. Es importante conocer todos, pero siempre hay que tener un foco en esos puntos, ¿no? ¿Qué es lo que me están solicitando? Y ahí enfocarme cuando esté leyendo los recursos. Entonces, son estrategias que uno va aprendiendo conforme van transcurriendo cada uno de los módulos. Hay que pulir ese proceso de aprendizaje que ustedes tienen. Leer los recursos me ayuda, pero tengo que identificar qué aspectos son importantes que voy a necesitar cuando esté realizando mis actividades. Hay muchos que sí me van a dar un conocimiento general, pero que no voy a utilizar en mis actividades. Entonces, sí los voy a conocer,
pero me voy a enfocar en aquellos que voy a utilizar, ¿no? Voy delimitando, voy encuadrando lo que voy a utilizar. Bueno, ok. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto la podemos resolver. Ahorita lo que vamos a ver, me interesa es que veamos cómo podemos tener la información. Y de la información, lo importante de leer es que podamos, al igual que cuando estamos utilizando un recurso, identifiquemos aquellos aspectos importantes de esa información, qué es lo que me interesa de esa información y un pequeño proceso para que ustedes vayan asimilando esa información y y la podamos luego utilizar para responder a nuestras conclusiones, ¿no? Vamos a conocer ese pequeño proceso. A ver, ok. Muy bien, pues este es el primer espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 2. Mi nombre es Jorge Joaquín Maybaeza, asesor virtual de este módulo número 13. ¿Cuáles son los objetivos del espacio abierto? El primero es el de atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Cualquier duda que ustedes puedan tener relativas a las actividades que estamos desarrollando o a los temas de cada una de las semanas, podemos preguntarlas aquí y con mucho gusto entre todos las podemos responder. Otro de los aspectos que vamos a tener como propósito dentro de este espacio abierto es tratar de fortalecer el aprendizaje, explica los efectos sociales que se producen por la variación de la población. Recuerden que es importante conocer los aprendizajes esperados porque son las metas a las que debemos llegar. Es decir, cuando estemos leyendo los recursos, vamos a tratar de lograr esta meta, ¿no? ¿Qué voy a identificar? Voy a tratar de identificar efectos sociales. Voy a tratar de identificar qué es la variación de la población. Voy a tratar de identificar cómo se mide la variación de la población. Y de todo ello es que yo puedo lograr con mejor nivel este aprendizaje a través de un proceso también en el que toda esa información que tengo me lleve a desarrollar mi actividad y en ella demostrar que he logrado con buen nivel los conocimientos y habilidades que se solicitan. Para lograr esto vamos a realizar en conjunto algunas actividades que nos permitan fortalecer precisamente estas habilidades y estos conocimientos. Vamos a reflexionar, o a ustedes les toca reflexionar, derivado de estas actividades que vamos desarrollando, sobre las áreas de oportunidad que tienen. No hay cosa que podamos solucionar si no identificamos en qué estamos, qué nos falta, ¿no? ¿Cuál es nuestra área de oportunidad? Si para nosotros todo está perfecto, no habrá entonces nada que corregir y así nos vamos a permanecer, porque no encontramos algo en lo que podamos mejorar. Por eso es importante siempre reflexionar sobre aquellos aspectos que aún me faltan por mejorar, para poder mejorarlos precisamente. Y lograr un aprendizaje significativo vinculando lo aprendido con la vida cotidiana. Algunas reglas de comunicación es, por favor, escriban su nombre completo para en caso de participar, asignarles la puntuación. He notado en anteriores espacios abiertos que han ingresado únicamente con su nombre y al momento de ponerme a buscarlos en la lista de estudiantes, pues hay más de dos nombres iguales. Entonces ya no puedo ponerles la puntuación adicional porque no sé quién de esas personas fue la que participó en el espacio abierto. Entonces, si por ahí ustedes notaron que no les coloqué aún cuando se ingresaron y participaron, es porque probablemente no colocaron su nombre completo. Esta parte es importante y es de utilidad para ustedes en este aspecto de poder asignarles e identificar a quienes asignarles la puntuación adicional. Levanten la mano en caso de querer participar. Yo les sugiero que tomemos el micrófono, perdámosle el miedo al hecho de hablar y preguntar pues, por el micrófono. Estamos en una modalidad virtual en donde el uso del micrófono, de la cámara, de el desarrollo de habilidades digitales de Excel, de Word, forman parte de ese proceso de crecimiento académico que debemos tener. Entonces, perdámosle el miedo a utilizar el micrófono. No pasa nada, no. Estamos en un ambiente educativo en el que, pues, es normal que si nos equivocamos, lo podamos corregir, ¿no? Al final de cuentas, estamos precisamente aquí para eso, para poder mejorar.
Seamos claros y corteses con sus compañeros y asesor virtual. Si participamos por el chat, hay que evitar los errores ortográficos, sobre todo en cualquier plataforma de mensajería virtual por la que nos comuniquemos. Siempre es importante tratar de escribir correctamente, de forma que nos acostumbremos a que donde sea que participemos de forma escrita, siempre estemos tratando de escribir correctamente con los puntos, con los acentos, con las palabras en lugar de S, Z, adecuadas, ¿no? Entonces, vamos a empezar hoy al escribir por el chat, a hacerlo de forma correcta. Procuremos que las dudas y comentarios sean claros y concretos y por favor coloquen en silencio su micrófono antes de ingresar. Ahora bien, explica los efectos sociales que se producen por la variación de la población. Este es un aprendizaje esperado que debemos lograr cuando estamos realizando las actividades que tienen que ver con la unidad número 1, la de la dinámica de la población y el impacto en mi vida cotidiana. Entonces, ustedes, eh, la variación de la población hemos visto que se presenta, ya sea que se incremente el número de habitantes de una determinada ciudad o que disminuya. Este movimiento del número de habitantes puede provocar diferentes impactos que es necesario identificar y explicar. Ustedes en su ciudad, a lo mejor son ciudades que han crecido mucho y que hoy pueden identificar ciertos impactos que ha tenido este crecimiento que se ha dado en sus ciudades. O por el contrario, ha sido ciudades en las cuales se ha llevado a cabo un proceso de disminución de la población y esto también ha tenido un impacto. Entonces hay que tratar de identificar y explicar por qué lo que nosotros estamos mencionando que es un impacto del crecimiento o de la dinámica de la población, lo es. Me encontré con algunas actividades en las cuales únicamente mencionaban, ¿no? Por ejemplo, decían, uno de los impactos del crecimiento de mi ciudad es la falta de agua. ¿Ustedes creen que la falta de agua únicamente pueda darse por el crecimiento de la población? A ver, ¿ustedes creen que la falta de agua únicamente pueda darse por el crecimiento de la población? ¿Dónde podemos revisar si se nos asignó puntos? Hay un apartado dentro del aula virtual que dice espacios abiertos para el aprendizaje. Ahí pueden entrar y supongo que ahí a mí me aparece por realmente todos los estudiantes del módulo y de alguna forma es como una tabla en la cual yo voy asignando la puntuación. Supongo que a ustedes les va a aparecer. Igual pueden verificarlo en su portafolio de evidencias. Ahí hay una parte donde están todas las actividades y casi al final hay una que dice participación en los espacios abiertos para el aprendizaje. Entonces ahí pueden ver el monto que llevan hasta el momento. Fíjense, han mencionado que pueden ser por diferentes factores, dice Asael. En efecto, no únicamente puede deberse a la dinámica de la población, puede deberse, como menciona Lucero, a más razones. Estefanía dice, porque no la cuidamos. Claro, no la cuidamos y pues se presenta una escasez. El desperdicio, dice Ingrid, el cambio de clima o efectos ambientales. Entonces, si lo ven, pueden ser por muchos factores. Por lo que si solo mencionaron que la falta de agua, pues realmente ahí lo único que están haciendo es identificar un probable efecto que tiene la dinámica de la población. Ahora lo importante es argumentar por qué. Porque como ya vimos, la falta de agua puede deberse a muchas causas, entre ellas el crecimiento de la población, sí, pero es ahí donde deben explicar por qué. ¿Por qué la falta de agua puede ser una consecuencia de la dinámica de la población, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando crece la población que hace que falte el agua? Porque como ven, pues a mí me dicen sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón, el motivo de que la falta de agua sea una consecuencia del incremento de la población? Entonces, esto, porque recuerden que el aprendizaje esperado, ¿qué dice? Explica, no identifica, sino explica. Entonces ahí es donde viene el hecho de que nosotros podamos vincular adecuadamente cómo la dinámica de la población puede traer como consecuencia
la falta de agua, ¿no? Porque ya vimos que pueden ser muchos factores. Ok, entonces, si se dan cuenta, esto es lo que estamos tratando de lograr. Vamos a hacer este cuestionario. Aquí se los voy a poner. Ahora vamos a hablar sobre la migración. Recuerden que estamos hablando sobre diferentes temas. ¿Ustedes creen que la migración contribuye a la dinámica de la población? Ahí estamos. Omar y María, no sé si quieran comentar algo. Este, ¿Cómo era la pregunta, César? Es que se me... ¿Ustedes creen que la migración contribuye a la dinámica de la población? ¿O cómo Uh, contribuye la migración al incremento o a la disminución de la población? bueno, pues a la falta de economía, ¿no? Y a la falta de agua. Puede ser un efecto, pero lo que me refiero es, eh, ¿será que cuando migran las personas pueda disminuir la población en una ciudad o pueda aumentar la población en una ciudad? Pues no, porque técnicamente puede que afecte a una ciudad y disminuye en una ciudad y afecta a otra porque se van a otra y hay más habitantes. En una hay más habitantes y en otra hay menos, ¿no? Ajá. O Ah, sea, muy se bien. van de una ciudad para vivir tan solo en complicarse en la vida cotidiana. A ver, vamos. Muchas gracias, Omar. Muy bien, muy bien. María, Sí, buenas noches a todos. Sí afecta, ya que de hecho han desaparecido así pueblitos porque la gente emigra por falta de comida, emigra por falta de economía o falta de, bueno, sí, de alimento más que nada. Creo que es el punto clave en la mayoría de los lugares y en otros lados, pues también afecta el medio ambiente, muy ya bien. sea por mucha Muchas gracias, calor o María. Fíjate que hay tam- una parte importante que mencionas, al igual que lo hizo Omar, en donde dicen se pueden quedar sin población. ¿Por qué? Porque la gente se va, sale de un lugar y se va a otro. Entonces, probablemente, como dijo Omar, en un lugar la gente pierde habitantes, pero probablemente en otro lugar la gente sume habitantes. Entonces, si sí. lo vemos, la migración sí es un factor importante para el crecimiento o decremento de una población. A ver, ¿alguien más? Lucero. Muchas gracias, María. Omar. Pero ven cómo vamos conociendo un poquito más del tema. Hola, buenas noches. Hola, Lucero. Eh, bueno, yo lo hablo por la experiencia. Yo soy de un pueblito y sí, la mayoría de todos los jóvenes ya se fueron para Estados Unidos y ya, pues el pueblito ya se está quedando sin jóvenes. Ya estamos, pues también varias familias. En mi caso, toda mi familia también está allá, entonces sí se ve afectada. Sí se ve afectado, ¿verdad? Y esto tiene consecuencias. Yo me imagino que de donde tú eres, pues esto de que no haya jóvenes o que una parte de las personas se vayan a los Estados Unidos, pues alguna consecuencia puede traer, ¿no? Hay muchas, realmente podemos encontrar muchas, no podemos encontrar solamente una, hay un montón que podemos encontrar. Yo les sugiero que identifiquen al menos una. Por ejemplo, dentro de tu experiencia, al menos una que puedas comentar en tus actividades. Esto es importante porque te ayuda a identificar o a lograr ese aprendizaje esperado, es decir, que vinculen los temas que estamos viendo con lo que sucede en la vida cotidiana. Muy bien, muy bien. Ven que vamos conociendo un poquito más. Si se dan cuenta, existen en nuestra república algunos estados, como por ejemplo Cancún. Cancún es un lugar al que muchos aspiran a ir por la dinámica económica que tiene. Pero esto está ocasionando ya ciertas situaciones en la ciudad de Cancún. Por otro lado, hay otras ciudades en las cuales, por el contrario, la gente, como dice Lucero, van saliendo y van dejando sin población. Ahorita vamos a ver un ejercicio.
para ver cómo este comportamiento se puede apreciar matemáticamente. Ok, vamos a iniciar. La primera pregunta dice, vamos a conocer un poquito más acerca de la migración. ¿Qué es la migración? Es el movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro lugar. Es el movimiento poblacional dentro de un país o es la entrada a un lugar de personas originarias de otro lugar. Es el movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro lugar conforme a los recursos. Recuerden que toda esta información fue tomada de los recursos, ¿no? Y ahí es donde hay que hacer una valoración sobre si he leído y he comprendido los recursos. Vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los tipos de migración? Interna y externa, inmigración y emigración, nacional e internacional. Recuerden, conforme a los recursos. Interna y externa son los tipos de migración, interna y externa, conforme a los recursos. Vamos a la siguiente. Pregunta número 3. ¿Cuáles son las formas de migración? Ya vimos que existen tipos de migración. Ahora vamos a ver las formas de migración. Interna y externa, emigración e inmigración, y nacional e internacional. Emigración e inmigración. Recuerden, emigración es la gente que sale de un lugar para irse a otro. E inmigración es la gente que llega a un determinado lugar, es decir, viene de otro lugar. Eh, Probablemente ustedes encuentren en algunos textos que precisamente lo nombran de forma diferente, ¿no? Pues hay diferente lectura en la cual pues el autor lo nombra de forma diferente, pero conforme a los recursos, que es de la información que yo retomo, así se denomina, ¿no? Probablemente cuando ustedes estén leyendo, a lo mejor encuentren otra forma, pero siempre es importante reconocer que migración es la gente que se va e inmigración es la gente que llega. La pregunta número 4. ¿Cuáles son algunas causas? Fíjense que estamos hablando de causas de la migración. Crecimiento económico y productividad, diferencia en edades y géneros, económicas y sociales. Económicas y sociales. Esas son algunas de las causas. Causas hay un montón. Entre ellas, económicas y sociales, es decir, la gente migra por buscar un mejor trabajo o por reunirse con la familia, ¿no? Que son de los más comunes que ahorita vamos a ver de las razones por qué la gente migra. Pero estas son causas. Recuerden que a nosotros lo que nos interesa, de acuerdo al aprendizaje esperado, son consecuencias. Pero para poder entender mejor, pues es importante entender que la migración tiene ciertas causas, que se migra y que esto trae consigo ciertas consecuencias. Es una consecuencia de la migración, violencia, crecimiento económico y productividad, reunirse con la familia. Es una consecuencia de la migración. Crecimiento económico y productividad.
No dudo que una de las consecuencias de la migración sea la violencia. Es probable, sí se da, pero conforme a los recursos, consecuencia de la migración es crecimiento económico y productividad. Ahora, fíjense que aquí lo estamos identificando. Lo importante es saber explicar por qué una de las consecuencias o la relación que existe entre la migración y el crecimiento económico y la productividad. Esa es la parte importante, que podamos explicar la razón de por qué el crecimiento económico y la productividad es una consecuencia de la migración. Esa es la parte importante y en la que debemos trabajar el vínculo, cómo logro unir migración con esto que está acá. ¿Ok? Me parece que esa es la parte que más se les ha dificultado. Pero si se dan cuenta, si podemos entender lo que es el concepto de la migración, nos va a ser fácil, un poco más fácil, poder explicar o poder identificar ese vínculo que existe entre las consecuencias y este proceso social. Muy bien. Yo espero que esto sí les esté ayudando a ustedes a poder identificar sus áreas de oportunidad, que ese es el objetivo de estos ejercicios. Es como ahorita, si ustedes se dan cuenta en las noticias, uno de los temas pues más sonados es, ¿cuál es? ¿Cuál sería de la migración? ¿Qué es lo que está pasando con la migración en nuestro país? Por ahí me lo pueden responder para ver qué tan actualizados estamos. María, Sí, bueno, en cuestión de migración es que Estados Unidos está regresando. Supuestamente, pues ha emitido un comunicado en el que dentro de su país va a deportar a todos, simplemente los va a empezar a buscar y los va a sacar. Se van a regresar encuentren estas personas, van a regresar a México, ¿no? a México y pues los que son de otros países, pues a su país. Ujú. Supongamos, ¿no? Porque igual y puede ser que se queden por acá, todavía no está muy claro, ¿no? Pero ¿esto va a traer algún efecto? ¿Ustedes consideran que esto que se está dando entre dos países va a tener algún efecto? Y claro, va a traer el efecto en cuestión familiar. Bueno, yo lo veo en el ámbito familiar, porque las personas que ya estaban allá, pero que siguen sin papeles y se regresan y crearon una familia allá, pues ahora sí que los que pertenecen allá se quedan allá. Y si una mamá y un papá no pertenecen allá, pero el hijo sí, regresan los papás y los hijos no. Entonces se queda desprotegido un hijo o los hijos que tengan. Y si tenían bienes, pues lo que crearon allá y se quedó y regresan aquí pues sin nada y si mandaron algo aquí pues qué bien, ¿no? Pero ¿y si no? Pero en Si solo cuanto, es muy bueno, es una excelente reflexión, pero vamos a hablar un poquito más concreto. Por ejemplo, cuando hablamos de qué efectos tendría, por ejemplo, qué efectos tendría en la salud. Hablemos de los hospitales, por ejemplo. Omar, Este, por ejemplo, esas personas que se vinieron, como no tienen papeles, o sea, no tienen un lugar específico donde llegar y cómo, dónde estar en un hospital, porque en un hospital le piden papeles para poder entrar. ajá, muy bien, muy bien. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede? Imagínense que hoy en día, ahí donde, del lugar donde salieron, solo había un hospital, Ujú. ¿no? Y ese hospital, pues, daba abasto a las personas que vivían en esa comunidad. Pero hoy resulta que van a llegar 100 personas más deportadas de los Estados Unidos. Ujú. ¿Creen que tenga un impacto en la atención hospitalaria, en los medicamentos, Pues ese se van a... regreso de personas que estaban allá en los Estados Unidos y que por alguna razón fueron, ahora tienen que emigrar nuevamente aquí a México? Aumentará la demanda de los Pues, servicios. Ah, ¿como cuál? pues se van a escasear los medicamentos, ¿no? Porque van a llegar más personas y van a tener que traer más insumos y más medicamentos para las
personas que vienen. Ándale, muy bien. Ahí vamos conociendo y explicando, ¿no? En efecto, mayor número de personas significa que van a requerir más atención médica. Y más atención médica requiere de más medicinas, de más personal que probablemente el hospital no tenga. Muy bien, ahí vamos. Ahorita de la conversación, quieren cobrar por pasar mercancía, va a aumentar la población y los recursos no serán suficientes. ¿Cómo qué recursos? Recuerden que es importante, sobre todo, dar un ejemplo, no hablar así en términos generales. ¿Cuáles recursos? Un ejemplo concreto. Bueno, entonces, ustedes tienen que reflexionar sobre las consecuencias que notan en su ciudad por la migración y argumentar por qué eso que notan es una consecuencia. Esto es una reflexión interna que ustedes van a hacer. Traten de involucrar todo lo que van aprendiendo, ¿no? Dentro de algunas fuentes de información que podemos encontrar, tenemos los recursos de la semana, pero también tenemos, porque estos temas se estudian, la demografía es un área del conocimiento, como ya vimos, que se encarga de analizar este tipo de situaciones. Y, por ejemplo, tenemos el INEGI. El INEGI es una institución que se encarga de hacer estadísticas sobre las razones o sobre las causas o las consecuencias que puede tener un determinado evento, entre ellas la migración. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una gráfica que dice porcentaje de la población de 5 años y más migrante, es decir, gente que lleva o que ya migró desde hace más de 5 años, se fue de su lugar donde radicaba y se fue a otro lugar y lleva más de 5 años. Y la causa por la que migró. Entonces, si aquí vemos, tenemos diferentes causas. Emigra por cuestiones familiares, emigra por trabajo, emigra por aspectos educativos o por la inseguridad o violencia o por otras causas. Aquí, por ejemplo, tenemos un comparativo de cómo está nuestro país respecto a la composición de los estados. Esta línea que ustedes ven naranja es gente que lleva más de 5 años viviendo en esta ciudad, en este caso Baja California Sur. Y esta gente, esta otra línea en un tono un poco más oscuro, es gente que lleva menos de 5 años, es decir, gente que ha migrado de un lugar hasta llegar a Baja California Sur. Fíjense la composición que tiene Baja California Sur. Más migrantes que personas que llevan más tiempo viviendo en Baja California Sur, a diferencia, por ejemplo, de Chiapas o de Guanajuato, que tienen muchas más personas que llevan 5 años o más viviendo en Guanajuato y menos personas que llevan menos de 5 años. Esto nos habla de la dinámica que tiene la población. Sin lugar a dudas, Baja California Sur, Quintana Roo y Baja California son de las entidades que tienen mayor dinamismo en cuanto al movimiento de la población. En este caso, por ejemplo, recuerdan que de Quintana Roo vimos el crecimiento que se dio de Playa del Carmen, ¿no? Producto de esta migración, probablemente. Entonces, son estadísticas y son datos que nos ayudan a incrementar el conocimiento que tenemos sobre este proceso social, que nos va a ayudar en algún momento a entender lo que puede darse cuando se da este proceso. Entonces, ¿qué es una causa y qué es una consecuencia? Vamos a ver qué dice. Fíjense, esto son notas que a veces extraemos de algunas publicaciones, en este caso de la CONAPO, que es el Consejo Nacional de Población, que al igual que el INEGI, se encarga nada más que es una institución especializada en aspectos de la población. Y dice aquí, por ejemplo, en pequeñas comunidades del estado de Guanajuato, la ausencia de mano de obra masculina, como comentaban, al interior de los hogares, producto de la migración de sus habitantes, ha provocado una mayor participación de las mujeres, madres, esposas e hijas de migrantes en los mercados laborales regionales. Se oye un poco lógico,
porque en algunas comunidades de Guanajuato escasean los hombres, es decir, la mayoría de los hombres migra a los Estados Unidos y los que se quedan comúnmente, ¿quiénes son? Mujeres, niños y a veces personas y adultas, ¿no? Adultas mayores. Entonces, y hay pocos hombres, ¿y quiénes son los que tienen que salir a buscar el sustento familiar? Pues las mujeres. ¿Y esto qué provoca? Que las tasas de participación de las mujeres en los mercados económicos sean mayores, producto de la migración, es decir, comúnmente entendemos en una familia tradicional que es el hombre el que busca el sustento, pero en estas comunidades las mujeres son las que lo buscan porque los hombres han migrado. Entonces, ¿qué provoca esto? Provoca, como ya mencioné, mayores tasas de participación económica femenina. El desequilibrio numérico entre sexos puede incidir en los patrones matrimoniales. Pues obviamente en un pueblo donde haya muchas mujeres, pues no va a ser poco común encontrar un matrimonio hombre-mujer, que pues los hombres son pocos. Y reproductivos. Pues al no haber hombres, probablemente haya menos niños. Fíjense, esas son causas dentro de la familia. Y dentro de la economía, dice, desde la perspectiva económica, se ha señalado que uno de los beneficios más directos de la migración internacional son las remesas, que pertenecen a la región tradicionalmente expulsora de población a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son uno de los beneficios? Las remesas. ¿Qué son las remesas? Ese dinero que envían las personas que migran a las familias que se quedan en los lugares de donde ellos salen. Entonces, esto beneficia enormemente a estas familias o a la región de donde son. Imagínense ahora con este problema o con esta situación que se está presentando, ¿qué va a pasar con esas remesas cuando estas personas que estaban en los Estados Unidos sean deportadas a México? ¿Qué va a pasar? ¿Qué podría pasar con esas remesas? ¿Van a aumentar o van a disminuir? María, no sé si quieres comentar o hace ratito que tenías levantado tu mano. No, ahorita, pues ese dinero que llegaba ya no va a llegar ¿Por y el qué? gasto económico disminuye porque como ya no ganan en dólares, ahora van a ganar en pesos y si tienen un trabajo de menor rango, pues ganarán menos economía y en el lugar que se gasta, por ejemplo, en mi caso, soy del estado, pues ahora ese dinero se va a gastar en menor cantidad y disminuye la economía. Exacto, o sea, ya no están en los Estados Unidos, ya no van a poder enviarle dinero a sus familias aquí en México, ¿no? Porque ya están en México. Pues ese dinero que comúnmente enviaban, pues ya no lo van a enviar. Las remesas, Omar, es dinero que envía la gente que se va. Por ejemplo, si tú te vas a los Estados Unidos y dejas a tu familia acá, el dinero que les envías de los Estados Unidos a tu familia en México, a eso se le llama remesas. Van a disminuir, efectivamente. Entonces, si ven que los problemas que se están presentando actualmente tienen consecuencias y que de continuar esta tendencia, probablemente las notemos. Si alguien por aquí tiene algún familiar en los Estados Unidos y que pues está así como que en duda sobre si regresa o no, que puede tener consecuencias esto que está sucediendo, ¿no? Entonces, es importante analizar, reflexionar qué es lo que está pasando con lo que está sucediendo actualmente. Les voy a dejar vamos a tratar en un minuto, vamos a tratar de que ustedes lo lean. Leer los recursos, yo entiendo que puede parecerles al principio un poco complejo. La idea es que nosotros empecemos a aprender a leer, a extraer la información necesaria de los recursos. Es información valiosa toda, pero hay partes que van a ser de utilidad para desarrollar nuestras actividades. Hay que identificar cuáles son y extraer esa información sobre todo, ¿no? Todo nos va a dar un contexto, pero hay partes que van a ser de utilidad y son las en las que debemos enfocarnos. Entonces, vamos a leer esto un minuto
Cuando lleguemos a las 10:48, pasamos. Vamos a hacer un ejercicio únicamente para que con toda esta información que nosotros hemos hasta ahorita mostrado, ustedes puedan hacer un ejercicio en donde identifiquen causas y consecuencias, ¿no? Que vayan, toda esta información les sirva a ustedes para identificar qué es una causa y qué es una consecuencia. Vayan leyendo mientras yo voy hablando. Lo voy a poner aquí más grande. Siempre que leamos algún recurso, es importante usar alguna técnica, ¿no? Muchas veces puede ser un subrayado. Subrayen aquellas partes que a ustedes les parezcan más interesantes y sobre todo que tengan relación con lo que están buscando. Subrayen y luego todas esas partes traten de extraerlas del texto, de hacer una especie de resumen y luego tratar de explicar con sus propias palabras lo que ustedes entienden del texto, ocupando esas palabras que ustedes han seleccionado. Esto nos ayuda mucho. No es un proceso que vayamos a desarrollar en una o dos o tres, pero es un proceso que debemos formarnos como un hábito de leer, identificar las partes importantes mediante un subrayado o algún marcador y luego esas palabras extraerlas y tratar de explicar lo que yo entendí de ese texto con esas palabras que extraje. Les va a ayudar muchísimo a que ustedes vayan mejorando esa habilidad de poder redactar y de eh, eh, utilizar la información para incrementar los conocimientos y sobre todo de encontrar esas partes importantes, sobre todo aquellas que sean de su interés, ¿no? Porque alguien con otro tipo de objetivo va a localizar diferentes o va a subrayar diferentes cosas que alguien con el objetivo que ustedes tienen, ¿no? Todo depende del objetivo que persigan, es lo que van a extraer de la información. Bueno, ok, entonces aquí tenemos lo que es la migración, causas y consecuencias. Si ustedes se dieron cuenta, en la página del INEGI había algunas causas y de todo este material que hemos presentado hay consecuencias. Por ejemplo, mayores posibilidades de ingreso al mercado. ¿Es una causa o una consecuencia? Es una causa. ¿Una causa? A ver, por ahí dicen que es una consecuencia. ¿Qué dicen los demás? Consecuencia. Es una consecuencia. Mayores posibilidades de ingreso al mercado. Se eleva la tasa de desempleo. ¿Causa o consecuencia? Son consecuencias. Consecuencia. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que veamos esto. Disminución de los niveles de desocupación. ¿Causa o consecuencia? Pues Causa. yo digo que puede ser de las dos, ¿no? Un poquito de las dos. A ver, alguien, probablemente, pero ahorita solo es una. Dice que consecuencia es consecuencia. Recuerden que estamos con lo que vimos, con esa información por trabajo, causa o consecuencia. Es decir, ¿por qué la gente migra? Consecuencia. Consecuencia, a ver, ¿quién Por causa. es causa? La gente migra muchas veces por trabajo. Y eso lo vimos en la gráfica inicial de la página del INEGI. Disminución y aumento del consumo. ¿Causa o consecuencia? Consecuencias. Consecuencia. Asuntos familiares. ¿Causa o consecuencia? Causa. Causa. Por inseguridad. ¿Causa o consecuencia? Causa. Muy bien. Diferencias significativas en edades o géneros. Consecuencia. Claro, eso lo vimos en el caso de Guanajuato. Se van los hombres
y se quedan mujeres y niños, ¿no? Muchas mujeres y muchos niños provoca una desigualdad significativa de los géneros. Pérdida de fuerza laboral, causa o consecuencia. 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 Ya estas dos, ya, remesas igual es una consecuencia y crecimiento económico y productividad también es una consecuencia. Entonces vemos que la migración es un proceso social que se da por ciertas causas, ¿no? En este caso, estamos hablando de lo que se está dando ahorita, la causa de que la gente vaya a regresar, de que migre de los Estados Unidos para acá, pues es por una cuestión, podemos decir, legal, ¿no? Van a regresar porque ahí los están deportando. Y este regreso va a traer consecuencias. Puede traer consecuencias aquí, pero también las puede tener ahí en los Estados Unidos. Lo importante es analizar y reconocer cuáles son las que va a tener. La idea es que encontremos información que nos ayude a reconocer esas consecuencias. A lo mejor podamos tener una idea, pero no hay nada como que esa idea la podamos fortalecer con alguna lectura que podamos tener. Ya por último, vamos a hacer este ejercicio. Fíjense, dice, la ciudad de Benito Juárez tiene una población de 1 millón de habitantes y una tasa de desempleo del 10%. Debido a la falta de oportunidades laborales, 200,000 personas emigran cada año a Venustiano Carranza, a la población que está más cerca, que ofrece mejores oportunidades de empleo. ¿Ok? Esa es la situación que se está presentando en la ciudad de Benito Juárez. ¿Ok? Situaciones como estas son las que ustedes tienen en sus actividades. Esas situaciones hay que estudiarlas, analizarlas y responder a lo que nos están preguntando. Primero, ¿cuál es el impacto en la tasa de desempleo en Benito Juárez después de un año de migración laboral? Entonces, fíjense, en el periodo 1, ¿cuál es la población de Benito Juárez? Recuerden que la misma situación que nos da ciertos datos que nosotros debemos extraer para poder analizar matemáticamente el problema. En cada una de sus actividades, ustedes van a encontrar situaciones de las cuales tienen que extraer los datos para 1 millón de habitantes. 1 millón de habitantes. Extraer los datos para aplicar los modelos matemáticos. Entonces, la población de Benito Juárez en el periodo 1 es de 1 millón. ¿Ok? ¿Y cuál es su tasa de desempleo? El 10%. El 10%. Muy bien. Entonces, vamos a obtener el total de personas desempleadas. Esto lo podemos obtener si multiplicamos el número de habitantes que tiene Benito Juárez por la tasa de desempleo. Y tiene 100,000 personas desempleadas. ¿Ok? ¿Cuál es la migración anual de Benito Juárez? 200,000. Muy bien. Para el periodo 2, ¿cuál va a ser la población de Benito Juárez? $800,000. ¿Por qué? Porque tenía 1 millón, pero se fueron 200,000. Entonces, en el segundo periodo, únicamente va a haber 800,000. Lo que pasa con su tasa de desempleo, ¿qué pasa con la tasa de desempleo? Quedaría en un 8%. Ajá.
Y en relación Disminuye, al anterior, ¿baja o disminuye? disminuye. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, sería como, me revolví, bajaría, ¿no? ¿Bajaría? No, sí, ¿Es bueno o es malo? es malo porque sigue cayendo. ¿Es malo que haya menos desempleo? Sí, sí, es malo. ¿Por Podría qué? llegar a parecer. Imagínate que hoy tengo 10 desempleados y luego ya solo tengo 5. ¿Es malo o es bueno? A ver qué dicen aquí en el chat. Es bueno. El hecho de tener una tasa menor de desempleo es bueno. De hecho, eh, cualquier gobierno lo que busca es disminuir siempre su tasa de desempleo. Hasta se presume cuando disminuye la tasa de desempleo. Disminuimos la tasa de desempleo. ¿Por qué? Porque significa que hay menos gente desempleada, que hay más trabajo. ¿Ok? Pero ustedes también lo analizan de forma distinta. No está mal, está muy bien. Ah, bueno, sí hay menos tasa de desempleo porque va disminuyendo la población. Pero si lo vemos únicamente así, dijimos, pues es muy, muy bueno el hecho de que haya menos desempleo. Pero ven que ya analizarlo matemáticamente nos da otro panorama. Nuevamente emigran 200,000 personas. Entonces, ¿cuál va a ser la población de Benito Juárez en el tercer periodo? 600,000, ¿no? Bueno, 600,000. sí, me equivoqué, perdón. Sí, está muy bien, 600,000. Entonces, el número de personas desempleadas sigue bajando. Bueno, en este caso, pues sí me quedo como que con la duda, perdón. Sí, Si claro. disminuye el desempleo, pero va de acuerdo a la cantidad de personas que hay. Aún así, bueno, si disminuye, pues de alguna forma sería algo que beneficie, pero no seguiría siendo lo mismo si la cantidad de personas va bajando. Exacto. Fíjate que esas es a las conclusiones que debemos llegar. Es cierto, la tasa de desempleo va disminuyendo. Si se dan cuenta, en la información que tenemos acá, ¿qué dice acá? Disminuyen así los niveles de desocupación. O sea, es una de las consecuencias que tiene. Cuando analizamos este texto, dice que una de las consecuencias que se da por la migración es que disminuyen los niveles de desocupación. Y analizándolo matemáticamente, vemos que en efecto esto es correcto. Si la gente migra, los niveles de desocupación disminuyen. Fíjense, aquí se muestra claramente, pasamos de 100,000 a 64,000 a 36,000. En algún momento determinado es bueno la migración, pero cuando ésta se da críticamente, ya no puede ser tan bueno, porque ahorita lo vamos a ver. En el quinto periodo, ¿cuántos habitantes vamos a ser? Cero. ¿Va a haber desempleo? Ya no va a haber desempleo. ¿Va a haber personas desempleadas? Ya no va a haber personas desempleadas. Entonces, vamos a analizar esta información. Fíjense que vamos a analizar esta información y no vamos a buscar una respuesta en la red. Todo lo que querramos contestar lo vamos a hacer aquí. ¿Qué pasó con la población de Benito Juárez? Por la migración. Disminuyó. Disminuyó hasta desaparecer. Entonces, la migración es buena en algunos aspectos. O sea, siempre hay un límite entre lo bueno y lo malo. En algún momento llega a ser bueno porque nos ayuda a disminuir los niveles de desocupación. Pero cuando esta ya es constante, puede inclusive desaparecer una población. Entonces, si se dan cuenta, la tasa de desempleo va disminuyendo y el número de desempleados va disminuyendo. Esto es bueno en cierto punto, pero nuevamente, cuando es algo ya crítico, ya no es tan bueno.
Entonces, aquí lo importante es que analicemos que la migración sí puede tener un efecto positivo en la tasa de desempleo, disminuir, pero también puede tener un efecto negativo en la población hasta desaparecer. Entonces, por eso muchas veces la información que nos dan es importante analizarla, porque como ustedes ven, pues yo diría, pues la tasa de desempleo está disminuyendo y miren, aquí no tenemos desempleo. ¿Qué dirían ustedes? ¿Es bueno o es malo? No hay desempleo. Pues si lo pensara diría que es bueno, pero en realidad me dice que pues ya no hay población, por eso que va a Claro, haber, no hay desempleo no porque hay ya no hay población. población. Entonces es malo, ¿no? O sea, o la información que nos dan nos puede parecer confusa y nos dicen únicamente lo que quieren que veamos. Fíjense que no hay desempleo. Ah, muy bien, pero ¿por qué no hay población? Entonces sí vemos como las matemáticas, conforme nosotros lo queramos ver o presentar, puede parecer bueno, puede parecer malo. Lo importante es analizar por qué llegamos a estos niveles, no porque se crearon empleos, sino porque la gente se fue. De la perspectiva, claro, aunque matemáticamente esto, pues, lógicamente lo podemos argumentar, ¿no? Una perspectiva que podamos tener o que podamos argumentar matemáticamente. La idea de este espacio abierto es que nosotros identifiquemos o que conozcamos más sobre la migración, que veamos que tiene causas, que tiene consecuencias y que tiene impactos, y que este proceso social se puede medir, y que las causas y las consecuencias las podemos obtener del análisis que nosotros hagamos a esto que nosotros estamos, a este análisis que nosotros desarrollamos, ¿no? Que podemos concluir qué es lo que pasó con la población de Benito Juárez. Qué tan bueno es que ya no haya desempleo en el periodo 5. Qué tan sana es la migración. Sí ayuda a mejorar los niveles de desocupación, pero también puede tener estas consecuencias que pues yo supongo que una población no desearía quedarse sin habitantes. No sé si haya alguna duda hasta el momento, algo. No sé si fue mucha información, si le expliqué muy rápido. María, Perdón, me equivoqué. no te preocupes. Una pregunta ¿Cómo? sobre la actividad. ¿Se ocupan las fórmulas que aprendimos en la semana 1? En se aplican, como tal no se aplican. Sí hay algunas fórmulas que debemos desarrollar, me parece que son un poco menos complejas, pero sí hay algunas fórmulas que debemos aplicar, no las mismas. Estefanía dice que no hay ninguna duda. Como usted, o tenemos que ponerlo desglosado. Bueno, es que a eso también iba. Fíjense que cuando nosotros nos piden hacer una actividad en la hoja de cálculo, estos beneficios que tiene la hoja de cálculo, muchas veces lo que hacen desafortunadamente es copiar y pegar. Pero fíjense, lo que pegan es una captura de pantalla y en esta captura de pantalla no se aprecian los resultados, el procedimiento. Yo por eso les hago hincapié, inclusive en las retroalimentaciones, que de preferencia ustedes, cuando se trata de hacer operaciones matemáticas, utilicen hojas de cálculo. En el procesador de texto podemos insertar una hoja de cálculo. Bueno, aquí me dice que no, ¿no? Pero
A lo mejor tenga aquí algo. Ah, ya vi. Hoja de cálculo. Todos los cuadros de diálogo, vamos a ver. Debo tener un cuadro de diálogo por ahí abierto que me está impidiendo abrir. Pero bueno, sí lo podemos insertar aquí. Tablas, hoja de cálculo. Y aquí me inserta una hoja de cálculo y yo puedo trabajar en esa hoja de cálculo. Otra opción es que si ustedes se tomaron el tiempo de hacer una hoja de cálculo en Excel, insértenla con una liga Drive. Aquí donde dice procedimiento, coloquen la liga Drive con la hoja de cálculo. O inserten una hoja de cálculo y trabajen sobre esa hoja de cálculo en el procesador de texto. Porque algunas actividades se entregan en una hoja de cálculo, otras en un procesador de texto. Cuando entregamos en una hoja de cálculo, no hay ningún problema. Ahí podemos desarrollar las operaciones. Utilizamos, como ustedes vieron, eh, en este caso, una multiplicación porque es la que nos solicitaba, y esto me permite a mí, que cuando yo revise su actividad, ver los procedimientos que siguieron, qué operaciones, qué cantidades fueron las que utilizaron para poder obtener estos resultados. Porque hay operaciones que forzosamente requerimos utilizar la hoja de cálculo para poder desarrollarlas. No hay otra forma, por la complejidad misma que tiene la operación, no se puede hacer mentalmente. Hay otras que sí, cuando sumamos 100, 200, 300, pues uno dice, eso lo podemos hacer mentalmente, pero hay otras operaciones en las que forzosamente debemos utilizar una hoja de cálculo para poder desarrollarlo. Entonces, aquí vamos a aprender a utilizar la suma. Por ejemplo, si queremos sumar dos cantidades, la resta, si queremos restar dos cantidades, la multiplicación, si queremos multiplicar, la división. Entonces, vamos utilizando todas estas fórmulas, inclusive algunas veces vamos a tener que combinar varias para poder desarrollar alguna operación, pero vamos incrementando nuestras habilidades tecnológicas al usar una hoja de cálculo y desarrollarla en beneficio de la educación. Bueno, no sé si hay alguna duda más. Bueno, entonces de mi parte sería todo. Traten recuerden que este es un proceso que seguimos, es decir, no es una receta de cocina el hecho de desarrollar las actividades. Siempre habrá algo que debamos cambiar, que debamos modificar. María, sí, sí, me parece que... Y Perdón. adaptarnos a lo que nos están solicitando. Sí, ¿habrá forma de que nos pueda mandar una liga de cómo enviar con el link desde la hoja de cálculo, bueno, de Excel en Word? ¿Cómo pegar la liga? Ah, bueno, Porque no. mira, te voy a mostrar. Ajá. Aquí, por ejemplo, si alguien se tiene que ir, con mucho gusto. Ya la sesión terminé, únicamente vamos a quedarnos con esto. Fíjense. Y muy buenas noches. Aquí, con el correo institucional, nosotros tenemos acceso a una cuenta de Drive. Lo primero que tenemos que hacer es subir nuestros cálculos en una liga Drive. En este caso, si se dan cuenta, aquí estoy con mi cuenta de Drive de Prepa en línea. Aquí tengo mis cálculos. Le doy clic derecho y aquí le doy, en este caso, OneDrive o Drive, el que ustedes tengan. Yo, como me logué en mi cuenta institucional dentro de Office,
me dio acceso a esta hoja de cálculo, pero también tenemos la de Drive, la de Google. En cualquier caso, es lo mismo. Tenemos que subir nuestros cálculos a ese Drive de Google o de Office. Y aquí le voy a dar compartir. Me abre una ventana y le voy a colocar editar. Y le voy a poner que cualquier persona es la que puede ver esta liga que voy a compartir. Copiar vínculo. Entonces me dirijo a mi actividad y aquí en el procedimiento le doy pegar. Y listo. Esta liga, cuando yo la vea, me va a permitir irme a los cálculos que ustedes desarrollaron. Entonces yo me voy a poder posicionar en los resultados para ver qué fue lo que hicieron, cuáles son las operaciones, las cantidades, el modelo matemático que ustedes desarrollaron. Sí, quedó. Sí, ya entendí. Lo importante es subir el documento al Drive que tenemos. Con la cuenta institucional tenemos acceso a varias herramientas, entre ellas un Drive. Lo subimos y de ahí efectuamos este procedimiento de compartir. Le seleccionamos público, le seleccionamos y lo podamos editar, generamos el vínculo, lo copiamos y lo pegamos en nuestra hoja. ¿Ok? Entonces voy a ver Gracias. si ya en que cerré esas. Debe haber algo que tengo abierto que no logro identificar. Ok, bueno, entonces si no hay más dudas, pues ya nos pasamos a retirar. No hay sustituto para el trabajo duro. Thomas Edison. Muy buenas noches y nos vemos el día viernes en donde vamos a hablar sobre esta nueva unidad que estamos iniciando en esta semana número 2 y donde vamos a conocer la importancia que tiene la tasa de interés en las compras a crédito. Que tengan una excelente noche y nos vemos el día viernes.